Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy tenemos preparado para usted una entrevista que hicimos con uno de los personajes defensores de derechos humanos más visibles en los últimos años y que ha llevado casos muy específicos como la Defensoría de Migrantes y desaparición forzada. Estamos hablando del padre Alejandro Solalinde, quien nos dedicó un espacio para que usted pudiera conocer un poco más de lo que opina sobre la política, sobre la falta de acción por parte del gobierno para la protección de estas personas que atraviesan el país con la intención de tener un futuro mejor en Estados Unidos. Vamos a ver lo que nos dice y regresamos. Alejandro Solalinde, muchas gracias por recibirnos en su espacio. Mucho gusto. Y el interés de nosotros y con el activismo que hemos visto por parte suya en los últimos años, primero me gustaría que nos comentara cómo ve el padre Alejandro Solalinde a México. Lo veo en crisis, todavía sin solución. Veo que los rasgos principales de su crisis, como son la corrupción, la impunidad, la desigualdad, el empobrecimiento, la violencia en muchas formas, no para. Me preocupa. Me preocupa también que el gobierno no reconozca que está sucediendo todo esto. Me preocupa que no baje la impunidad. Me preocupa que muchos pastores, algunos pastores de la Iglesia Católica y también de otros pastores no se den cuenta, o si se den cuenta, no hagan más de lo que están haciendo para salir entre todos de esta situación. Yo creo que si no nos unimos todas y todos, si no tratamos de hacer algo para que México pare esta crisis que lleva y revertirla, entonces vamos a sufrir más, van a sufrir más las generaciones presentes y no vamos a buscar una solución pronto para que este México sea diferente. Usted ha mencionado varias aristas por las que México está en crisis, pero hay dos en las que ha participado intensamente y una tiene que ver con la migración. Usted ha estado al frente de un albergue en el que ha apoyado a todos los migrantes que están buscando una mejor calidad de vida u oportunidades, ¿no? Algo para seguir viviendo. ¿En qué momento el padre Alejandro Solalinde decide hacer visible esta problemática que ya se venía dando años atrás? Bueno, yo creo que no tuve opción. Fue en el 10 de enero de 2007, cuando unos niños, porque eran mi equipo, unos niños, descubrimos el sexto secuestro masivo. Y también con el tiempo nos dimos cuenta que había un proyecto muy fuerte para hacer un gran negocio con migrantes a través de secuestros masivos. Ahí me di cuenta. Y yo tuve una alternativa. O me callo, me retiro y dejo que estas gentes hagan lo que quieran con los migrantes, o me las juego, denuncio públicamente y hago más escándalo para visibilizar esto y entonces calentar la plaza, como dicen ellos, y que se retiren o me retiran. Lo hice y gracias a Dios que fueron resultados positivos. Yo soy hombre de fe, hacia adelante yo no puedo ver nunca lo que va a pasar, no tengo garantías de nada. Lo hice y hacia atrás, volviendo la mirada hacia atrás, yo puedo ver cómo Dios estuvo conmigo, estuvo con nosotros y está con los migrantes. Eso es lo más importante. Todo el mundo podrá sacar provecho de ellos de la peor manera, pero finalmente Dios está con ellos. Y ahí me di cuenta, entonces dije, no, me decido y lo voy a hacer. Unos padres jesuitas que me habían ido a visitar fueron amenazados de muerte por un Zeta.
los persiguió y los apuntó con el arma y les dijo que si no se largaban y seguían investigando, tomando fotos, que los iba a matar. No los mató, no sé por qué, pero ellos se fueron de ahí. Era un 24 de diciembre de 2006 y a mí recuerdo sus palabras que me dijeron, ¿cómo le vas a hacer? Estás en un gran peligro, pues trata de ponerte de acuerdo en el Centro Miguel Agustín Pro, a ver cómo se puede ir denunciando esto, pero tú que estés seguro. A la hora de la hora, ese 10 de enero de 2007, simplemente no tuve tiempo. No había tiempo, no había ni siquiera tiempo para pensarlo y me decidí, tomé la decisión en ese momento de llamar a Marta Izquierdo, que era la corresponsal de Reforma, y hablarle a Alberto Morales, que era corresponsal del Universal, y hablarle a Cicen también. Y entonces ahí fue donde creo que empezó a cambiar un poquito esa historia de invisibilización que llevaban los migrantes a hacerlo visibles. Desde entonces aprendí que un buen resultado da el visibilizar esto y denunciarlo y no quedarnos callados, aunque no se haga justicia, aunque siga la impunidad. Pero también la indignación, ¿no? La indignación habla también. de que ya era un sexto secuestro masivo, Sí. Y que ya era un proyecto. ¿En manos de quién estaba ese proyecto? De los Zetas, por supuesto, de dos hermanos, Yarixa y Jorge, que estaban ahí, y otros Zetas, pero también de policías locales, judiciales, policías municipales, y yo no sé qué otras corporaciones. Y por supuesto, personas del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, el anterior gobernador de Oaxaca. Yo estaba justamente ya en la frontera con Guatemala cuando me llega la noticia de que habían secuestrado a unas personas de Guatemala, Honduras, ahí mismo donde yo estaba en las vías. Entonces no tenía el albergue y no sabía cómo era eso, qué significaba el secuestro, no sabía. Pero llegué, eso fue como el 13, el 14 yo ya estaba ahí de regreso y me puse a investigar qué había pasado. Me dijeron todo, en qué lugar los habían metido. Yo empecé a investigar. Al día siguiente o 2 días más, un segundo secuestro de hondureños. Igual, le dije, a ver, explícame qué pasó y llévame. Y uno de ellos, que era menor de edad, lo convencí de que se subiera a nuestro vehículo y me fuera a enseñar. A partir de ese momento empezamos a hacer una observación de campo para ver qué pasaba. Y nos dimos cuenta que entraban patrullas, vehículos de la policía judicial, ministerial pues del Estado, y entraban otras personas. Y aprendimos que cuando estaba la puerta cerrada, había gente secuestrada adentro. Cuando estaba abierta, es que estaban esperando que llegara el tren y secuestrarlos. Y así pasó durante 5 secuestros hasta que se verificó el sexto secuestro, donde ya no era posible quedarnos. Y ya no doy pormenores de los 5 secuestros porque es indignante, sobre todo como hicieron con unas pobres mujeres salvadoreñas, que además de violarlas, además de maltratarlas, pidieron todavía secuestro a sus familias, ¿no? Claro. De 2007 para acá ya son 8 años y han trascendido o han cambiado administraciones tanto a nivel estatal como a nivel federal. Sí. ¿Cuáles han sido los cambios, si es que usted los ha visto, de la política de Felipe Calderón en torno al tema de la migración y con el actual Enrique Peña Nieto? Mire, lo que pasa es que, bueno, a mí la peor parte me fue en tiempo de Felipe Calderón, pero no por panistas, sino por priistas. Lo que pasa es que Fox y Calderón nunca lograron liberarse de los malos políticos, de los priistas, ¿no? Y entonces ellos siguieron el sistema como estaba. Yo donde estoy es un lugar donde todavía es predominantemente dominado por los priistas. Y entonces fue ahí donde a mí, bueno, propiamente me di cuenta el negociazo que querían hacer con ellos a gran escala y donde me metí para evitarlo. Y entonces, pues, priistas, yo no es que hable mal del partido, es que es la verdad, es lo que me pasó a mí. Un presidente municipal me manda a golpear y meter a la cárcel.
otro presidente municipal al año siguiente, que terminó el interinato de él, se presenta al albergue para quemar el albergue y quemarme a mí, con sus patrullas, con gente con piedras, con palos, con gasolina. Entonces, eso he vivido yo allá. Por eso es que yo pienso que en el tiempo de Felipe Calderón logramos avanzar en cuanto a la incidencia política, a la ley migratoria, logramos tener esa ley migratoria, pero luego vino el retroceso con la ley secundaria o el reglamento de la ley migratoria, porque prácticamente se hace casi imposible el pleno ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, de las personas migrantes, por ese reglamento. Hay demasiada discrecionalidad que se da a los agentes de migración, prácticamente es una contraley. Entonces, con Felipe Calderón podríamos decir que nosotros crecimos mucho como iglesia, crecimos muchísimo como una iglesia profética, defensora de derechos humanos. Ahí nos hicimos la mayor parte de lo que estamos ahora. Pero después, con Enrique Peña Nieto, ahí vino la represión brutal con los migrantes. Ahí se consolidó el Instituto Nacional de Migración como una instancia criminal en todos los sentidos, no abusadores, no abusadores de autoridad, ni siquiera violadores de derechos humanos, no, criminales, que hacían, que torturaban, que violaban hombres y mujeres, que secuestraban virtualmente allá adentro, que engañaban a los familiares de menores de edad, sacaban dinero a costa de ellos y no cualquier cosa. Entonces, y además gente de migración de alto nivel. ¿Hay nombres que pudiéramos señalar? Sí, pero aquí sobre todo yo responsabilizo al comisionado del Instituto Nacional de Migración, al señor policía Ardelio Vargas Fosado, y al otro policía, el segundo de él, que es Segismundo Doguin, porque ellos son cómplices de que se hayan cometido todos estos atracos. Hay órdenes de aprehensión. Yo no estoy hablando de ideas, no estoy hablando de casos aislados, estoy hablando de órdenes de aprehensión, más de 15 órdenes de aprehensión para agentes, y aparte hay una orden de aprehensión para un director de la estación migratoria de Cayuca en Veracruz, por todo lo que hizo. O sea, ya están a punto de liberarse órdenes de aprehensión. Y lo que ha hecho los directivos del instituto, pero también hay que decirlo claro, ¿no? En su momento también de alguna manera han sido apoyados por Gobernación y por la PGR, ha sido la impunidad, cuando estaban ya a punto de liberarse órdenes de aprehensión para todos ellos. Simplemente la CEIDO dijo: me declaro incompetente y lo voy a pasar a una fiscalía. Y ahí se acabó todo. ¿Sí? Entonces sí, yo creo que el Instituto Nacional de Migración debe desaparecer. México jamás, el gobierno de México jamás podrá hablar de justicia. Muy interesante lo que nos dice el padre Alejandro Solalinde de cómo han actuado las autoridades a nivel federal, estatal y municipal en torno a este tema, que es muy preocupante porque cada vez son más y más las personas que pretenden llegar a Estados Unidos y atravesarlo en nuestro país, y bueno, se exponen a miles de situaciones entre violaciones, desapariciones, ejecuciones, extorsión. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir con la charla que preparamos para usted. Muchas gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y vamos a seguir viendo lo que nos dice el padre Alejandro Solalinde, un activista, defensor de derechos humanos, de migrantes, y también está en la lucha por el esclarecimiento de la desaparición forzada de algunas personas. Vamos a ver lo que nos dijo. Si se retira migración, pero se puede iniciar una subsecretaría de migración, una subsecretaría que tenga solamente el carácter administrativo,
que no tenga que ver nada con lo policíaco, es una instancia administrativa. Aparte puede ser todo lo que quieran de seguridad, pero no hay. Y yo separaría al grupo Beta, lo separaría inmediatamente, porque el grupo Beta atiende cuestiones humanitarias y de derechos humanos, pero la verdad es que ha estado haciendo acciones de inteligencia, con una mano da agua y con la otra da información, y aún tenemos casos concretos de que sí ha participado en acciones de seguridad. Entonces esto no es posible, andamos mal. Yo no sé ahora con la visita del Papa qué le va a decir el gobierno, que tiene las mejores leyes, pero ¿por qué no le dice que no las cumple? Es decir, ahí ya hubo un retroceso, o sea, el avance que se dio con la visibilización de los casos, de los secuestros, se retrocede con la impunidad y con el abuso de los funcionarios públicos. Yo le voy a hablar nada más del último año, de 2007, del año antepasado, a 2007 del año pasado, tuvimos 811 denuncias penales en dos casas, nada más en 2 casas, en el sur. Y de esas, solamente 2 se han hecho justicia. Las demás dicen que están en curso y toda la vida se quedan en curso. Cuando yo le dije que empezaron los secuestros masivos en Ixtepec, de esa fecha hubo más de 250 denuncias. ¿Y sabe dónde prosperó? Una sola, en ningún lado. No hubo un solo hecho que se hiciera justicia. No hay. Ese es México. México impune, pero México que se ensaña sobre todo con los migrantes. Con los más desfavorecidos. Con los más desprotegidos, exactamente. Padre, y usted como clérigo, ¿cuál cree que debería ser el papel de la Iglesia ante este tipo de situaciones? Usted ha participado y es defensor de derechos humanos, pero vemos que no todos en la Iglesia practican este tipo de actividades, o no hay ni siquiera pronunciamientos, ¿no? Esa es la cuestión, que la Iglesia debería de ser diferente, formar a su gente diferente, y la jerarquía misma formar al pueblo de Dios de manera diferente. La verdad es que los obispos que tenemos son buenos, son decentes, pero no son valientes, no son proféticos. Los han encerrado, los han formado para una vida cómoda, los han formado para tratar con demasiado respeto al gobierno. Me refiero no al respeto que merece toda autoridad y toda persona, sino el respeto, que hay que perder el respetillo y romper el silencio ante gobiernos corruptos, ante funcionarios públicos, servidores públicos corruptos. Hay que decir las cosas como son. Yo digo, sí, invitarlos para un cambio, invitarlos a la evangelización. Ellos son cristianos, también son católicos, lo han dicho, pero entonces que sean buenos católicos y que no simulen serlo, y dañando a México y dañando a los más pobres. Yo digo que tienen que ser más proféticos. ¿El gobierno ha utilizado a la Iglesia para manipular o...? No la ha utilizado, la sigue utilizando. Yo estoy viendo ahorita exactamente, estoy viendo desde ayer a la pareja presidencial, y han acaparado la cámara con el Papa, ¿verdad? Uno flanqueándolo al otro lado de él, y ahorita igual, y veo cómo desfilan por mi vista en la televisión personas tan corruptas que son una vergüenza para México, y lo están presentando muy decentitos, muy arregladitos, muy bien vestiditos a los funcionarios, ¿verdad? Ahí. Y del otro lado también la jerarquía católica saludando y reconociendo a la clase política, sabiendo cómo son. En el tema de la migración nos comentaba que estuvieron a punto de quemar su albergue con usted ahí adentro. Sí. Sabemos que ha tenido que salir incluso del país por amenazas de muerte. ¿A qué más se enfrenta un clérigo que asume la defensoría de los derechos humanos? A la muerte. A la muerte. A mí no me han matado porque quizá los medios me han blindado. Quizá cada día que me dejan vivir, el costo político es más alto. Y hay más de 50 sacerdotes asesinados en los últimos años, ¿sí? Un cardenal. Ha habido personas de iglesia que han sido perseguidas, catequistas asesinados también, defensores y defensoras, mujeres. Ha habido eso.
A mí no me han matado porque, le digo, la piensan dos veces, pero llegará el momento en que ya no les importe ni siquiera el costo político y hagan lo que tienen que hacer. Estamos aquí en este país, el ser sacerdote o gente de iglesia, defensor de derechos humanos, activista, tiene un costo, pero también ustedes, los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación, también tienen un precio. Es un país muy peligroso, se está asesinando cada vez a más periodistas. Ya, pues, Anabel Flores es una de ellas, ¿no? Anabel Flores Salazar es la última, digamos, hasta ahorita, pero siguen los crímenes. Entonces, sí es peligroso, y yo creo que el Papa ahora con esta visita pues tendrá que señalar eso. Imposible callárselo, porque ya son bastantes clérigos los que estamos en la mira. Claro, y hay denuncias de todo esto de sus compañeros clérigos, de las amenazas que han recibido. Yo creo que no hay la cultura de la denuncia. Quizá de los que han puesto más denuncias soy yo, pero casualmente, fíjese, yo he puesto denuncias contra que están por daños a los migrantes, pero denuncias personales contra mí yo no he puesto. O sea, todas las veces que el Instituto Nacional de Migración ha hecho montajes para acusarme a mí de tráfico de menores, de abandono de personas, de no sé cuántas cosas, yo no he respondido con una contrademanda, nunca. Y yo no he hecho ninguna demanda de daños contra mí. Esa vez que me golpearon, me metieron a la cárcel, porque van 2 veces que me meten priistas también, no una, son 2. Y yo no he puesto ninguna denuncia, excepto la última de la cárcel, pero no era por mí, la tuve que poner porque un cacique priista tenía asolada a toda la región. Y si yo, como quien dice, teníamos que ponerle cascabel al gato. Si yo, que era sacerdote, me dejaba, me callaba, ellos menos lo iban a hacer. Por eso tuve que poner esta denuncia contra ese cacique. Y ya después de eso, otras gentes se animaron. Hoy parece que ese cacique está perdiendo fuerza. Quizá porque ya no conviene tanto al partido. Pero sí, es la única vez. Pero de ahí en fuera yo no he puesto ninguna denuncia. Ahora, pasando un poquito a otro tema en el que también usted participa y que también se está visibilizando mucho, que es el tema de los desaparecidos de manera forzada. Un tema terrible. ¿Qué lo hace ir de la protección a los migrantes a este tema? Es que no es solamente a los desaparecidos, también de los secuestrados, pero también los de Valle de San Quintín, pero también defendiendo a las mujeres que están desapareciendo, pero también denunciando los feminicidios, pero también Ayotzinapa. Sí, es interminable. Yo no acabaría de decir todo lo que está pasando. Lo que pasa es que, mire, conmigo ha sucedido lo que está pasando ahorita con el Papa Francisco. El Papa Francisco, tal pareciera que todo mundo quisiera que el Papa los escuchara. Y aquí está mi asunto, aquí está mi causa, aquí está. Como si verdaderamente el Papa fuera a arreglar eso. Pero lo que a mí me cuestiona es, entonces, ¿quién está escuchando a toda esta gente? ¿Porque no los escucha el gobierno? ¿Porque no los escuchan algunos pastores? Por eso tienen que pedir la voz del Papa. Me duelen los desaparecidos, me duele. Hace mucho tiempo estoy con ellos acompañándolos y acompañándolas. Y recuerdo un día que enlace estas 2 ideas que le digo, la necesidad de ser escuchadas de parte de la gente, pero también los desaparecidos. Estaba yo en la PGR tratando un asunto de los migrantes con la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama y otras personas más, y de repente pues terminamos, bajo yo ahí en Reforma y me encuentro a familias de desaparecidos, estas mujeres que ya no sabían cómo llamar la atención para que les hicieran caso, y abajo estaban vestidas de payasitos. Ellas estaban en Reforma, afuera de la PGR. Me reuní con ellas, empezamos a platicar, las escuché y me dijeron, supieron que yo iba a ir a Roma y me dijeron, padre, ¿por qué no lleva una carta al Papa? Le dije, a ver, ¿ya platicaron con su párroco? Sí, ya platicamos con su párroco, pero no se hace caso. Oigan, pero vayan con el obispo, platiquen ni siquiera nos quieres recibir. Son palabras de ellas, ¿eh?
Y entonces, si quiere usted, ¿por qué no va y lleve una carta al Papa? Me comunico con el señor nuncio apostólico, yo lo he buscado mucho a él, nunca para pedirle nada, porque gracias a Dios no necesito nada, ni cargo, ni puesto, nada necesito. Me acerco porque es iglesia, porque simplemente estimo a mis pastores. Y esa vez propuse que pudieran recibir a las personas, ni siquiera pudieron recibir a las personas. Y esto lo hemos venido contando la gente que hemos trabajado abajo con la dimensión pastoral de la movilidad humana el periodo anterior. Trabajamos y entonces tuvimos grupo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de muchos casos. La hermana Leticia puede hablar de camiones enteros que desaparecieron. Yo puedo hablar de casos de grupos que los preparamos para que se reportaran y nos comunicaran dónde entraban, y nunca volvimos a saber nada de ellos, con celulares, con celulares. Pero hagan de cuenta que pasaron ahí por Veracruz y ahí desaparecieron. Otros no sabemos si llegaron a Tamaulipas, algunos sí, otros sí nos consta que en Tampico, en Monterrey, unos en Matamoros, pero sobre todo en Laredo y en Piedras Negras, ¿sí? Y en Reynosa. No sabemos qué pasó. Y otros por acá, por el Sázabe, por Altar Sonora, el Sázabe, otros por ahí ya no, les perdimos la pista. Por eso les digo, hemos tenido el registro de estos últimos años y nadie sabe decirnos dónde están. Y en cambio sí sabemos que hay fosas clandestinas, sabemos que hay una ruta forense que este gobierno, mientras esté el PRI, nunca lo va a querer investigar, porque no quiere gastar recursos, pero no le conviene tampoco, porque justamente esta ruta forense y la de secuestros coincide exactamente con la ruta de los regímenes, gobiernos priistas. Recuerdo una anécdota, Mauricio Guevara, cuando era el quinto visitador de la CNDH, él hizo investigaciones y preparó 2 informes de secuestros. El 15 de enero de 2009, con 9.758 secuestros, y el segundo, que fue en 2010, con 11.333 secuestros de personas migrantes. Cada uno de estos periodos en 6 meses nada más. Y recuerdo que pasó el tiempo, él salió de quinto visitador, luego se publicó su libro, Cuando la vida está del otro lado, así, y un día me pide el prólogo, yo le hago el prólogo, y yo digo eso que le estoy diciendo a usted, y entonces ya estaba él del otro lado, y me dice, oye, ¿tendrías inconveniente en que quitáramos esa partecita de que la ruta forense y la ruta de secuestros coincide con los estados que gobiernan los priistas? Y le dije, sí, tengo inconveniente, lo tienes que dejar así como está, porque es la historia. Tú mismo hiciste el mapa que todavía se puede encontrar en internet, tú mismo lo hiciste, Mauricio, no puedes echar para atrás. Y me lo respetó. Pero usted ha tomado participación en la Comisión de la Verdad en Oaxaca, que sí, está en claro. la búsqueda de 2 personas que participaron en un movimiento armado, y estamos hablando de Gabriel Cruz y Edmundo Hay Reyes. más desaparecidos. Hay más. Esta desaparición forzada, Sí, ellos son es los más el emblemáticos. ejemplo. Sí, claro. Es una muestra nada más, ¿sí? Edmundo y Gabriel son nada más muestras de toda la gente que desaparece. Pero es una desaparición de Estado, comprobadísima de Estado, como lo es los desaparecidos de Ayotzinapa. También es una desaparición de Estado. Sí. Cada vez se van sumando más personas a esta lista de desaparición forzada, en donde el Estado participó de alguna manera. Claro. ¿Hay, por otra parte, alguna voluntad política para esclarecer estos casos? Se ve en los medios a la procuradora, se ven a los funcionarios públicos dando declaraciones y dando información sobre las supuestas investigaciones. Pero esto es una voluntad política. No hay voluntad política. Ahorita me llamó mucho la atención ver al general Cienfuegos saludando de besito a la señora Gaviota.
de visita. Y no me extraña, porque hay una cercanía muy grande entre ellos, yo diría una complicidad, que hay que decir las cosas como son, hay una complicidad. Si no fueran cómplices, ¿por qué el gobierno no permite que el CIEI y el equipo argentino de antropología forense entre a los cuarteles? ¿Por qué se niegan a que los militares sean interrogados? Los cuidan muchísimo, porque la mayor parte de las desapariciones forzadas provienen también del ejército y algunas de la marina. Tortura el ejército, tortura la marina, y son cosas comprobadas. Y la marina mucho menos que el ejército. Pero ahí está. Entonces no hay voluntad política, al contrario, hay la voluntad de tapar todo, y si por ellos fueran, impondrían la verdad histórica de que ahí en Cocula quemaron a los estudiantes. Entonces no hay una verdad política, no hay voluntad política, no hay el mayor indicio de lo mínimo de ética para buscar la verdad y buscar la justicia. No hay. ¿Y entonces hacia dónde vamos, padre? ¿Qué hay que hacer? Hacia una refundación de México desde abajo, con la sociedad civil, con este gobierno y con esta clase política que tenemos, al menos de partidos, se ve que no. Yo no dudo que haya gente decente en los partidos, yo no dudo que haya gente buena, hay gente que ha estado luchando por causas importantes, pero ¿por qué no hacen una autocrítica a su partido? ¿Por qué nadie protesta del PRI, por ejemplo? Si hay gente decente ahí, ¿por qué no protestan por un Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? ¿Por qué lavan esos políticos para que después sigan ocupando puestos políticos? ¿Por qué no protestan contra un Humberto Moreira? ¿Por qué no en su momento corrieron a Carlos Salinas de Gortari, verdad? ¿Por qué nunca lo despidieron del PRI? Porque no hay ética, porque no hay honestidad, por eso. Entonces, que no me vengan con cuentos de que si hay gente buena ahí, sí, y por qué no hacen una limpia hacia adentro. Hay que hacer una crítica hacia afuera y una crítica hacia adentro, si no uno se hace cómplice y es más de lo mismo. Y yo tengo muchos amigos priistas que los quiero, amigas priistas que las quiero, pero ¿por qué no tienen el valor de, si hacen una autocrítica conmigo, pero por qué no delante de su partido, por qué no tratan de cambiar las cosas? Y lo mismo va para el PAN, y lo mismo va para el PRD, y para el Verde no se diga. Estamos a punto de concluir esta entrevista que nos concedió para Contralínea y Net Channel. Me gustaría que nos hiciera algún comentario a manera de conclusión que usted considere que es importante que nuestro auditorio escuche. Bueno, primero que nada, animarlos, decirles que por muy negro que sea el panorama en México, no todo está perdido, con Dios podemos siempre comenzar, decirles que tenemos demasiados recursos positivos en nosotras, en nosotros, en la sociedad civil, en el pueblo de México, como para pensar que esto se va a perder. Hemos tenido siglos de cultura riquísima, culturas muy hermosas que nos han nutrido, tenemos también una espiritualidad, tenemos un amor a la Virgen de Guadalupe, en cuanto que ella es un símbolo de liberación del pueblo. Tenemos a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que siempre han sido rebeldes, que siempre han sido creativos, buscantes, personas que quieren cambiar México. Siempre, como un hilván constante en la historia, han sido la presencia de los jóvenes valientes que quieren cambiar. Pero y sobre todo, yo digo, el recurso más grande que tiene México para cambiar son las mujeres. Las mujeres. México tiene que recomenzar desde abajo, tiene que recomenzar desde Jesucristo, un Jesucristo con el reino, pero los jóvenes y las mujeres, yo tengo así muy claro, es mi convicción, son las que van a cambiar México, sin derramar sangre, sin más lucha entre hermanos. Son ellos, todos sectores, los que en 2018, ya desde ahora, van a poner en su lugar a este gobierno y van a darle las gracias. Van a decir gracias por haber estado a un lado, por favor. ¿Sí? Y bueno, usar las herramientas como usted lo ha hecho, ¿no? Las herramientas legales, medios de comunicación, denuncia. El aparato electoral no hay que despreciarlo. Ahí también es donde se va a dar la gran batalla. Hay que sepan distinguir los verdaderos candidatos independientes de los que solo se disfrazan, son lobos con piel de oveja. Y hay que decir quiénes son y la sociedad sabrá cuidarse de ellos. Padre, le agradezco. Y otra cosa más, sí, una cosa más importantísima que quiero decir, que no vendan su voto.
es importantísimo, y que tampoco nadie que se atreva a decir que tenga una pizca de ética, le diga a otro, sí, mira, tú estás pobre, no le hace, tú recibe lo que te den. A la mera hora tú vota por quien quieras. Eso es mentira y también es corrupción. Y hay que estar muy atentos porque no hay que esperar hasta el 2018, ya se vienen en estos meses procesos electorales importantes como el de Oaxaca, por ejemplo. Exactamente, que no hay ahí para dónde hacerse. Pues muchísimas gracias, padre. Estaremos molestándolo nuevamente, seguramente, para seguir platicando con usted. Gracias. Gracias. Así es como llegamos al final de este programa en el que preparamos para usted una entrevista con el padre Alejandro Solalinde. Estaremos llevando a sus monitores cada determinado tiempo entrevistas con personajes que consideramos que son importantes en la actividad social en México. Y bueno, en esta ocasión hablamos de política, hablamos de iglesia, hablamos de los migrantes, de los desaparecidos de manera forzada, y hablamos de cómo está México. Nuevamente, muchas gracias. Lo invito a estar con nosotros el próximo martes a las 8 de la noche en este mismo canal, netchannel.tv. Hasta luego.